para hacer la perforación de los 33 mineros para llegar al refugio, ellos perforaron más de 700 metros. Entonces, te podrás imaginar que la cantidad de barrenos que ocuparon era impresionante. Impresionante. O sea, claro, la broca era de un tamaño más grande, los barrenos son más angostos, claramente, pero eran cientos de brocas, de barrenos, las que tuvieron que unir. Claudio, cuéntanos un poquito. Chile históricamente ha sido un país minero y en un periodo importante de su historia el principal mineral que se extraía fue el salitre, ¿sí? En el norte de Chile, en La Pampa, ¿cierto? Cuéntanos un poquito respecto de la minería de eso y auge y caída del salitre. Bueno, sí, nuestra historia minera, gran parte de los inicios tenemos que agradecer al salitre. O sea, el salitre inicialmente se utilizaba como fertilizante. Claro. Como si recordamos un poco, es una mezcla de nitrato de amonio, de nitrato de potasio con nitrato de sodio. Eran dos sales, digamos, que se mezclaban y generaban un fertilizante muy bueno. Eso después se fue viendo que en realidad tenía un potencial bélico importante, y para ir por la fecha de la Primera Guerra Mundial, 1913 por ahí, se consumió mucho salitre. O sea, las importaciones estaban en su auge. Exacto. Las exportaciones. Las exportaciones ya nos pedían mucho azufre. Y nosotros teníamos como un pseudo monopolio en realidad, pero ¿cuál era el problema? Teníamos que llegar a Alemania con ese producto. Entonces se hacía muy caro y la guerra ya era cara. Ya era cara. Entonces hubo un alemán que se le ocurrió hacer un salitre sintético. Que reemplazó a este. Exacto. Reemplazó a este salitre natural, digamos. Y ahí, digamos, ya se empezó a generar la caída de nuestra potencia minera en ese ámbito, de que podríamos decir que es la minería no metálica. Claro. ¿Ya? Bueno, de ahí viene también la palabra salario, porque se le pagaba, digamos, en sal a los trabajadores de ahí, en las famosas pulperías. Sí, y compraban todo ahí mismo. Ahí mismo, claro. O sea, la plata quedaba todo ahí nomás. Sí, no salía de ahí, era como una pseudo cárcel, no sé, por decirlo así. Y también por los mineros de ahí vivían, tenían sus hijos, tenían escuelas, hospitales, ahí mismo en la faena, pero no duraban muchos años porque la pega era muy bruta y a 30, 40 años ya fallecían. Sí. Ya fallecían, pero nosotros tuvimos un auge muy grande y de ahí que en realidad empezamos como a hacernos un nombre en la minería. Paralelamente, como casi en esa misma fecha, también empezamos a incursionar en las minas grandotas de Chile que tenemos, Chuquicamata y El Teniente, que ya tienen ambas más de 100 años en el cobre, y ahí nos empezamos a hacer un nombre. No se pensó nunca la longitud, la magnitud de la importancia que íbamos a tener nosotros como país en el ambiente minero. Ahora somos un referente mundial en la minería porque aún tenemos la minera a cielo abierto más grande y la subterránea más grande del mundo. Claro. Estamos posicionados dentro del top 3 de la producción de cobre mundial. Y por ahí lo que se viene un desafío grande es el tema del litio con la electromovilidad. Entonces somos un país minero por excelencia, tenemos mucha historia, y yo podría atrever a decirme que todo partió, digamos, con el tema del salitre, porque ahí nos empezamos a externalizar, empezaron a reconocer nuestro producto en el mundo, y ya después el tema del cobre ya es parte de la historia. El salitre igual se extraía de minas subterráneas, ¿cierto? Sí y no. En realidad la gran parte de las salitreras estaban en superficie, porque eran productos, digamos, de una salmuera que se formaba. Claro, o sea, uno cuando ve la salitrera, no sé, típicamente Humberstone, Santa Laura, claro. Esa es como la parte metalúrgica, pero la mina como tal no estaban ahí mismo, ¿cierto?
Es que depende, o sea, claro, esas eran las que más se conocían. Claro. Pero en general, bajo la literatura que existe en cuanto a la minería no metálica, y por ejemplo si lo comparamos también con el litio, la gran mayoría de la minería no metálica se produce en superficie, porque Claro. es parte, digamos, de años y años de escorrentías de agua que traen minerales, Sí. que traen sales, y producto de la evaporación de estas aguas van generando cristales. Una costra de sal. Claro, Exacto, sí. una costra de sal, y eso es lo que finalmente después uno procesa y lo vende. Perfecto. Como hemos evolucionado, ¿cierto? Desde épocas tan primitivas que uno ve en las películas de repente, la gente trabajando torso desnudo, así bajo condiciones infrahumanas, y mucha gente, y poca precaución en el uso de todo, especialmente de lo explosivo, hasta ahora que está todo súper tecnificado, ¿o no? Sí, bueno, es parte y un proceso de largas batallas y accidentes que se ha tenido en la minería histórica. O sea, podemos verlo también con el reconocido y mundialmente hecho histórico de los 33 mineros. Para los auditores que no sean chilenos o de otras latitudes, este accidente ocurrió el año 2010, ¿o no? Sí, por ahí. 2010, ¿cierto? Sí. Donde en una mina del norte, creo que fue la región de Atacama, ¿cierto? Ajá. Un grupo de mineros, 33 mineros, quedaron atrapados en una mina subterránea. Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó ahí? Un marco general. Bueno, los 33 mineros era parte del personal que estaba de turno, digamos, en ese día. En una mina subterránea. Una mina subterránea. Estamos hablando de bóvedas kilométricas, o sea, no kilométricas, pero sí túneles kilométricos, ¿no? Claro, o sea, ellos tienen esta mina que ahora se puede visitar y todo, contenía galerías subterráneas, tenía un único portal de acceso, y eso yo creo que también fue una gran razón de por qué se demoró tanto en sacar a los mineros. Estuvieron casi 70 días, incluso creo que un poco más, en tratar de sacarlos porque tenía un único acceso. Y eso es poco usual. Claro, se da en minería pequeña porque hacer túneles es caro. Pero también las chimeneas de ventilación no eran lo suficientemente grandes para poder sacar a las personas por ahí. Y el accidente de los 33 mineros se dio en un sector de la mina que era de muy difícil acceso. Y además de estos 3 equipos que se formaron, que eran de empresas externas internacionales, Sí. el gran problema era que las perforaciones que estaban haciendo se desviaban y no llegaban específicamente a donde estaba el refugio. Se llegaban a otras galerías. Pasaban cerca. Cerca. Los mineros escuchaban que pasaban. O sea, pasaba la broca. Pasaba la broca gigante, ¿Ya? digamos, donde después pasó la Fénix, la cápsula que lo rescató, pero no lograban llegar al refugio. Ellos, afortunadamente, cuando ocurrió este derrumbe, tuvieron la ocurrencia de irse al refugio, obviamente, que por protocolo se hace, y afortunadamente esta mina contenía un refugio que los mantuvo vivos a los 33. Un refugio es una bóveda reforzada. Sí. ¿Sí? Si lo simplificamos, digamos, es una especie de contenedor Claro. a prueba de derrumbes, a prueba de agua también, y que en su interior contiene comida, agua, pero para alrededor de 3 o 4 días, hasta 5 días como Y máximo. tiene una ventilación. Tiene una ventilación, funcionan de forma autónoma, están preparados para que funcionen de forma autónoma. O sea, las personas entran, digamos, y es como que inician el protocolo para que eso empiece a funcionar. Y si estaban en el refugio, donde había todo y había una ventilación, o sea, una conexión con la superficie, ¿por qué no se podía identificar simplemente arriba de la ventilación y perforar ahí, sabiendo que abajo estaba el refugio? A ver, particularmente este refugio no tenía una conexión de aire con la superficie. No directa. No. Ah, Lo que tiene es un sistema de purificación del aire que está dentro. ya. Es como quien dice un purificador de aire que es como un pseudo aire acondicionado. Pero no es que este refugio tenga una conexión directa de aire con la superficie.
Y eso raramente ocurre. O sea, por lo general las chimeneas de ventilación no están conectadas a los refugios. Porque esas chimeneas están propensas a que les caigan cosas desde arriba también. Claro. A derrumbe. Sí. Entonces se colocan en estocadas diseñadas, digamos, específicamente para que queden refugios ahí, en zonas seguras de roca dura, digamos, no se van a derrumbar por sí solas. Y están diseñadas para que protejan a las personas. Ahora, afortunadamente, cuando ocurrió este accidente, ellos tenían este refugio y además tenían, digamos, cierto insumo, pero ellos se las ingeniaron para alimentarse con tarros de atún durante días. Y agua en muy pocas cantidades. Y además ya no pudieron hacer uso de los autos, de los vehículos que estaban adentro, porque eso contaminaba el poco aire que tenían. Entonces, obviamente ahí hay un tema de la ventilación también que era muy, muy crítico. Cuando uno hace túneles y faenas y labores subterráneas, siempre tiene que tener en cuenta la ventilación de una mina. Y eso se tiene que tomar en cuenta la cantidad de personas que hay dentro. El volumen de reposición, ¿no? El volumen de los túneles, Claro. La cantidad de equipos que van a circular por dentro, y en base a eso se inyecta una cantidad de aire fresco. Claudio, y en términos técnicos, geomecánicos, etcétera, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un derrumbe y se bloqueó un camino, que era el camino de entrada y salida. Eso. Exacto, o sea, hubo una cierta, digamos, ganas de querer sobreextraer lo que ya estaba para generar más dinero, más ganancias. ¿Ya? Y eso generó, digamos, una ambición, digamos, de parte de los dueños de esa mina, y no se tomó en cuenta el tema de la seguridad. O sea, esta mina tuvo un derrumbe a causa de que la geomecánica no se tomó en cuenta. Hubo un derrumbe porque se hizo inestable la labor desde el punto de vista de la valga la redundancia, de la estabilidad del túnel que había. Se hizo inestable, se derrumbó, y fue tanto el derrumbe que cortó la vía de escape, La única. la única que había. ¿Pero fue consecuencia de una tronadura en particular? ¿O porque habían tronaduras ahí mismo, no? ¿El turno de revisar tronadura? Claro, o sea, estaba, digamos, estaban todos los operadores y el personal, digamos, de ese turno. Ese turno tenía una labor específica para ese día, que era ir avanzando en base a lo que le permitía los recursos que tenían. Ir rompiendo el cerro, haciendo más grande la mina. Ir rompiendo el cerro, irlo extrayendo de a poco. Con explosivo. Con explosivo. Sacar el mineral, pero ¿con qué nivel de sofisticación? ¿A pulso? No, ellos igual tenían los explosivos y las máquinas, digamos, para poder hacerlo de la forma como se hace ahora. Ah, ya. No era tan rudimentario. El problema fue que no se tomó en cuenta la geomecánica. Y eso fue el gran problema, y bueno, y ahí ya sabemos lo que pasó. Afortunadamente, dentro de estos más de 70 días que estuvieron ahí, lograron conectar con ellos y les empezaron a suministrar alimentos y aguas para que sobrevivieran hasta que los pudieran rescatar a todos. Sí, Hasta que fueron saliendo de a poco, ¿cierto? Con estas cápsulas Fénix que se diseñaron, y cada uno de los mineros adelgazó mucho. Y logró entrar en las cápsulas, y iban todos apretaditos así. Y no quedaron, el túnel que se hizo, digamos, la perforación que se hizo para meter esa cápsula, no quedó derecho, porque la broca se fue desviando, y les pasaba esto a los 3 equipos que estaban en la búsqueda del refugio. O sea, estaban a ciegas haciendo hoyos con la esperanza de que alguno de esos hoyos llegara hasta el refugio. Exactamente, ellos tenían estimaciones del punto satelital de dónde estaba, digamos, y eso lo proyectaron a la superficie. Pero digamos, tú puedes hacer una perforación arriba, pero a medida que te vas profundizando, esto se puede ir corriendo 2 o 3 metros o 4 metros solamente por la desviación del túnel. La desviación en las perforaciones es súper común. Súper común. Y eso también es un talón de Aquiles cuando uno quiere hacer tronaduras. Sobre todo cuando son pozos muy largos. Claro, Lo está desviando. que uno
particularmente quiere es que los pozos queden derechos, Claro. para que eso no afecte la distancia entre pozos, la distancia entre la cara libre, para que quede lo más parecido a lo que tú tienes en el papel, En en el, teoría. en el diseño. La broca va rompiendo. ¿Rompe cuánto? ¿Qué largo tiene la broca? Va a depender de lo que tú quieras hacer. Hay brocas de 3 metros, de 4 metros, hasta de 10 metros. La broca rompe 3 metros, por ejemplo. Ujú. La máquina tiene que bajar, después el taladro, entre comillas, tiene que bajar y romper 3 más. ¿Así? Porque Claro. no hay una broca que tenga 500 metros. Entonces, No, o sea, por ejemplo, mira, vamos a un caso práctico. Ya. Si tú quieres tener un banco, digamos, una terraza de 5 metros, ¿ya? Tú tienes que tratar de perforar un poquito más. claro. Que ese poquito más se le llama pasadura. Que por lo general ahí también va explosivo. ¿Por qué? Porque cuando, si bien recordamos lo que habíamos hablado antes, el explosivo va a detonar y toda su onda de choque va a ser en todas las direcciones, incluso para Claro. abajo. Sí. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de que el piso quede lo más nivelado posible. Entonces, para que te quede de 5 metros en la teoría, tú idealmente tienes que perforar un poco más, que pongámosles que son unos 20 o 30 centímetros más, Sí. en donde tú tienes que meter explosivo, y eso va a dejar una superficie lo más homogénea posible de 5 metros de alto, donde después tú vas a aplanar esa superficie y no te vas a encontrar con estas como costras o rocas sin fragmentar, porque en realidad ya los consideraste. Ahora, cuando tú, obviamente si quieres tener una altura de 5 metros, la broca tiene que ser un poquito más, porque tienes que considerar el alto de la máquina, la pasadura, y las brocas no son de 5 metros todas, algunas son de 3 metros, algunas son de 2 o de 1, entonces tienes que ir uniendo brocas. Exacto, eso mismo pensaba, porque claro, si tengo que perforar hasta cientos de metros, voy haciendo como una camisa a medida que hago el hoyo. Exacto. Y la Claro. broca que le voy sumando brocas hasta llegar a 700 metros. Exacto. Eso se le llaman barrenos. Tú le vas ya. sumando barrenos. La broca en realidad es una sola, que es la que va A rompiendo. la vanguardia, Esa. Tú le puedes meter aire o le puedes meter agua para que se vaya enfriando. enfriando, dependiendo la calidad de roca que tengas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, para hacer la perforación de los 33 mineros para llegar al refugio, ellos perforaron más de 700 metros. Entonces, te podrás imaginar que la cantidad de barrenos que ocuparon era Claro. impresionante. Impresionante. O sea, claro, la broca era de un tamaño más grande, los barrenos son más angostos, claramente. Pero eran cientos Claro, de brocas, o sea, de barrenos, las que tuvieron que unir. que unir, claro. Cientos. Y ese proceso también era delicado, porque no puedes darte el lujo de que a mitad de camino se te descuelgue o se te desacople el barreno. El barreno es la extensión de la broca. Es una extensión de la broca. Y O el bit, que se le llama también. y a medida que perforo voy encamisando. Claro, exacto. Tú puedes ir encamisando el barreno si quieres, digamos, que no se desplome las paredes de esa perforación, lo puedes ir encamisando. Pero igual, si yo sin saber de esto, o sea, me pongo en el lugar de que el hoyo no quede totalmente recto, después la cápsula, ¿cómo fluye? Po? Si hay una curva, te queda una curva, aunque sea poca, después no pasaría la cápsula, ¿no? Bueno, esa es una de las razones de por qué lo encamisaron. Porque tú generas... lo que generas con encamisar los pozos, en este caso en particular de los 33 mineros, era que minimizaba la resistencia a la fricción. Entonces, la desviación tampoco no era que te iba a quedar un zigzag. Ya no, claro. ¿Ya? Obviamente Pero no. sí, quizás. Pero sí iba a desviarse. Sí. Y por lo general se desvía en una posición y es muy difícil que vuelva. Sino que sigue esa Claro, y te orientación. podéis desviar, Entonces va a quedar lo más probable, en el peor de los casos, como un refalín. como un refalín, claro. Entonces, claro, tú vas a ir ingresando la cápsula O la misma broca incluso. o la misma broca, va a tomar la orientación de esa desviación y va a llegar hasta el punto y después la subes en esa misma posición, digamos. Ya. Vas a conservar la misma dirección, el mismo camino que tomó el bit o la broca.
Pero si no se hubiera hecho encamisado, era muy difícil. Una porque ibas a ir rozando con todas estas rocas filudas que había, y iba a ser sumamente difícil que además las personas no se accidentaran, porque cuando tú tienes un túnel, digamos, que no lo tienes fortificado o encamisado, tú vas a ir rompiendo lo que ya estaba perforado. Lo ibas a ir rompiendo con el mismo roce de la cápsula. Entonces por eso que se hizo ese método para hacerlo. Y bueno, habían varios prototipos de estas cápsulas, creo que fueron 3 o 4, que eran muy muy pequeñitas. Tenían el espacio para que la persona entrara así prácticamente y tuviera que estar alrededor de 15 o 20 minutos o incluso media hora tratando de sacarla en esa posición sin moverse. Ellos tenían no es que hubiera quedado preciso, fluido el viaje de la cápsula. Es no que, era claro, como un pistón así que fluya bien, sino que era todo un trabajo levantar cada vez la cápsula. Exacto, porque eso fue un constante tira y afloja de planes sobre la marcha. Porque se empezaron a dar cuenta de que, claro, el papel aguanta mucho, pero en la práctica ya es distinta la cosa. Como se ve, como he dicho, en la cancha de los gallos. En la cancha de los gallos, entonces. Otra cosa con guitarra, entonces. Es un presagio de lo que va a pasar más rápido. Entonces, ese era el gran problema, que se encontraron con muchos problemas y tenían que hacerlo rápido, tenían que actuar rápido, porque si no se perdían las vidas de los 33. Afortunadamente se salvaron a todos. Fue mundialmente visto. Sí, pues sí fue tremenda hazaña. Finalmente, claro, se determinó que la mejor forma era perforar. ¿Pero había alguna alternativa de intentar rescatarlos con tronadura, finalmente? Mira, digamos, para avanzar más rápido, no sé. Se tuvo en consideración eso, pero ¿Ya? Al comienzo ya... ¿Se descartó? Se descartó porque si ya había ocurrido un derrumbe, la probabilidad era muy alta de que hubiera otro en otro sector. Entonces a lo mejor arreglar el problema iba a ser una catástrofe más grande, claro, que salvarlos. Claro. Entonces lo más rápido en cuanto a la seguridad y también a la estabilidad de las personas y del cerro que estaban taladrando era hacerlo así, con perforación, y dejaron de lado los explosivos, porque esa fue una también de las razones de por qué se derrumbó esta mina. Esa fue una razón de las más importantes. Se sobreexplotó en realidad. Se sobreexplotó. Entonces, claro, no esa idea de utilizar tronadura para salvar a los 33 se descartó casi de forma inmediata.